de mantenimiento de campaña, ¿sigue? Y aquí ya tenemos el motor terminado. ¿De acuerdo? ¿Pasa, Nico? Los tubos de escape, pues básicamente rápido. Coloco todos los tubos de escape en una tira, aplico una capa de negro y después aplico pigmentos. ¿Sigue? Los pigmentos hay que dejarlos secar para que vayan cogiendo el tono y el color, pero una vez que van secando, dan el aspecto. Son los pigmentos que usan los carristas para el tema de los terrenos, de las tierras, pues para los tubos de escape quedan perfectos y le da un aspecto bastante envejecido. Cuando hemos llegado a este punto de aquí, en la salida de cada uno de los escapes aplico un poquito de negro mate muy diluido a modo de quemado. Muy bien, el motor lo tengo apagado. ¿Sigue? Ahora voy a intentar hablar de la cabina. Este es el panel de instrumentos tal cual viene en la cabina. Estos son los laterales. Yo solamente me voy a centrar en el panel de instrumentos. ¿Sigue? En el número 58 aplico una capa de negro mate. Después empiezo, como hice en el motor, empiezo con los relieves más bajos con grises muy oscuros. Aquí aplico un gris negro en la parte central de la consola. Aquí con un gris oscuro ya empiezo a aplicar en los aros de los diales para que vaya cogiendo más volumen. ¿Sigue, Nico? Y básicamente vais viendo cómo el negro va cogiendo volumen, cómo va cogiendo intensidad. Aquí ya, siguiendo fotos del avión real, ya voy coloreando cada uno de los diales con el color correspondiente a lo que es el modelo real. Aquí voy detallando ya los tornillos, los diferentes interruptores. ¿Sigue? Aquí ya pues termino ya de hacer los pequeños estarcidos que lo suelo hacer con un pincel muy finito. Aquí pues ya hago pues la matrícula del avión, esto que va perfilado en amarillo, todo esto está hecho a mano, alzada y con un pincel. Aplico una capa de barniz brillante y como esto es a 1,24, que es una escala enorme, siempre es conveniente comprar una hoja de calca con los diales. Aquí te viene la hoja entera o si no te vienen los diales sueltos y yo lo que hice en este caso fue colocar cada uno de los diales en su sitio. Aplico óleo en las partes centrales, en esta parte de aquí para darle un poquito más de volumen y aquí tengo el panel de instrumentos terminado. El asiento, hay partes en las maquetas que son necesarias mejorar. El asiento, este es el asiento de la maqueta y este es un asiento en resina de barracuda, que es mucho mejor. ¿Sigue? Lo mismo, yo empiezo a sacar luces y colores desde la parte inferior de la pieza hacia la parte superior. Empiezo por los relieves más bajos hacia los relieves más altos. Así que empiezo por el colchón. El colchón le aplico una capa base. Después, con un color un poquito más claro que el primero, en la parte de arriba de los rombos, en esta parte de aquí, voy creando un poquito de luces y voy creando como una especie, una sensación de acolchado. Y cuando ya lo tengo terminado, empiezo a aplicar el color en los arneses. ¿Sigue? Para que los arneses tengan todavía aún más volumen, uso un color un poquito más claro y perfilo. Hago un perfilado de los arneses, lo cual hace que el arnés tenga aún todavía mucho más volumen. Aquí en esta pieza de aquí se ve mucho más. Y aquí ya pues básicamente voy a detallar el asiento, las hebillas, saco luces en los cantos del asiento, en los relieves y vais viendo cómo el asiento va cogiendo más volumen. ¿Sigue? Otra vez con mi consabido lápiz acuarelable voy realizando pequeños desconchones. Aplico una capa de barniz brillante en toda la pieza y hago un desgastado, lo mismo que he hecho con el resto de las piezas que habéis visto, con los óleos. La estructura interior es muy compleja.
Son muchas barras, muchos largueros, muchos travesaños. Una vez que hemos terminado, aplico una capa de barniz, o sea, una capa de color plata, voy coloreando las planchas de blindaje y la plancha de blindaje que separa el motor de la cabina, ¿sigue? Aquí tengo el radiador, simplemente cambiar esta pieza, la de la maqueta es muy tosca, por una de resina. Y aquí, pues mira, aquí hay una pequeña introducción a las nuevas pinturas acá metalizadas. Aplico una base en negro y sobre la base en negro aplico una base metálica, en este caso Dark Aluminium, y lo aplico sobre todas las piezas. ¿Cualquiera de los colores metalizados siempre aplicas una base negra? Es recomendable meter la base negra porque así te aseguras un mejor agarre de la pintura metalizada. No, pero yo me refiero tanto a colores plateados como a colores dorados, como a colores... Sí. Pero, no. Es un negro base especial para aplicar pinturas metalizadas después. Aunque yo las he aplicado sin el negro y también funciona. Esto es el interior de la maqueta ya terminada. El asiento, el tanque de combustible, el motor, el radiador, pedales, compensador. ¿Pasa? Aquí tenemos varias imágenes y todo realizado con la misma técnica. ¿De acuerdo? Todo realizado con la misma técnica. Otra parte de mejorar en la maqueta son los cañones. Utilizo unos cañones de resina, los monto y después los pinto. Pero vamos, que esto tampoco tiene mucha ciencia, sino más que seguir las instrucciones de pintura y ya está. ¿Sigue? Bueno, esto es todo el interior del avión. Esto es así como viene la maqueta. Yo no he hecho nada scratch ni nada, sino que todo esto es la maqueta. Esto es lo que te ofrece el modelo de Airfix. Te viene pues, la bahía de los cañones, los tanques de combustible, las bahías de los trenes de aterrizaje principales, la cabina, motor, radiador. Bueno, esta maqueta es una burrada. Una vez más, la maqueta terminada. ¿Sigue? El montaje, ¿pasa? El montaje pues solamente se basa en 3 puntos centrales. Se monta el ala, se cierra el fuselaje y después se termina de cerrar el tema de la cabina. Para ser un avión, el avión más o menos es de este tamaño de envergadura. Y los encajes son magníficos, son muy buenos. Paso por favor. Este es el avión ya totalmente terminado. La rueda. ¿Pasa? Para las ruedas siempre es una parte de la aviación que se descuida mucho. Pintamos la rueda de negro y ya está. El Typhoon era un avión que siempre se manejaba en bases de tierra cerca del frente y además con mucho barro, mucha tierra, nada de asfalto. Entonces voy a hacer una prueba rápida. La rueda, pinto la llanta, enmascaro la llanta, aplico el negro mate, hago las pequeñas marcas de los stencils que llevan en la rueda y ahora empiezo lo bonito. Ahora aplico sobre toda la rueda un fijador. No es de acá. Aplico un fijador de pigmentos, ¿pasa? Y empiezo a aplicar diferentes pigmentos. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos la pieza embadurnada en el fijador de pigmentos y aplicamos los pigmentos se quedan muy oscuros. Y entonces nos quedamos con la... Joder, esto se queda muy oscuro, pero cuando seca aclara muchísimo. Aplicamos distintos tonos de pigmentos sobre la rueda, los vamos mezclando con el fijador, ¿sigue? Y vamos esperando cómo va secando. Esto es pasado 1 minuto, pasado 2 minutos y esto ya ha pasado casi 10 minutos. Después cogemos y a lo mejor con un panelador, con un lavado en marrón oscuro, pues podemos hacer los efectos de las salpicaduras del barro, más húmedo que el anterior.
¿De acuerdo? Es darle a la rueda. Y además, otra cosa importante, no hay que dar este efecto que he dado aquí, no hay que darlo en toda la rueda. La rueda va girando y a lo mejor pisa un charco en ese momento, pero no se utiliza toda la rueda porque entonces la pieza queda demasiado embotada. Pasa, por favor. Esa era la pieza de la maqueta. Yo compré después unas piezas en resina que eran mucho mejor y apliqué el mismo efecto, y estas son las ruedas acabadas. Con el mismo procedimiento anterior. Estas son las ruedas terminadas. ¿De acuerdo? ¿Pasa? La rueda de cola no tiene más ciencia, hay que mejorarla un poquito con algunas pequeñas piezas en Scratch. ¿Pasa? Perfilo las piezas con marrón y no tiene más que seguir los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. Los cohetes, pásalo. Los cohetes, pues mirad la diferencia. Esto es el cohete de la maqueta y esto es un cohete torneado en metal. O sea, es una maravilla. Además, la maqueta nomás que te ofrecía este modelo de cabeza explosiva, y los de metal te ofrecían distintas cabezas, lo cual le da mucha más riqueza al modelo terminado. Y después pues está la diferencia entre el cohete ya terminado y el cohete sin pintar. Todos los cohetes terminados. ¿Sigue? Bueno, esto es interesante porque aunque parezca una tontería, son las tapas de los cañones, y aquí sí que se va a ver bien el efecto de las luces y sombras en un modelo. Aplico la capa base, aplico después el otro color que es el amarillo de interior, el amarillo verdoso, perfilo cada una de las áreas con un lápiz que suele tener una mina del 2B o HB, y esta es la pieza una vez terminada con todos los relieves perfilados. ¿Pasa? Aún así yo después le doy un lavado, lo vais viendo, para realzar todavía aún más los relieves, y ahora aquí aplico, la pieza va colocada en este sentido. Una vez está terminada, la pieza está colocada así. En la parte superior quiero darle luces y en la parte inferior quiero darle sombra. Entonces esta es la parte superior. Aplico un gris clarito, o sea, perdón, un amarillo clarito en la parte superior. Y aquí vais viendo cómo voy poniendo el óleo y lo voy difuminando en este sentido, hacia acá. Lo vais viendo, ¿no? Voy difuminando, 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 difuminando. Pasa. Y aquí tengo la pieza con las luces aplicadas. ¿De acuerdo? Y ahora lo que estoy haciendo con un color oscuro es aplicar la sombra. Y repito la misma operación. Coloco, 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 y después empiezo a difuminar. A difuminar, a difuminar y a difuminar. Y vais viendo cómo aquí tengo luces y aquí tengo sombra. Y en esta parte de aquí de la pieza también. Y aquí veis las piezas terminadas. Vais viendo cómo no se queda una pieza plana, sino que se queda una pieza como con cierto volumen. ¿Pasa? Estas son las piezas ya terminadas. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. ¿Pasa? Vale. Perdón. No. Pasa. Esto es un ejemplo práctico de lo que quiero decir con el tema de las luces. Esto imaginaros que es un trozo del panel. Aquí aplico la primera luz cenital a 45 grados con el óleo y lo difumino. ¿Vale? Aquí aplico una segunda luz cenital con el óleo y lo difumino en este sentido. Imaginaros que esto es un trozo del fuselaje del avión. ¿Vale? Pasa. Ahora lo que hago es, repito, el mismo proceso, pero aplico una sombra por aquí. Y después repito el mismo proceso y aplico otra sombra por aquí. Y el conjunto de la pieza es este. ¿Veis que esta pieza de aquí está aclarada y aquí está oscurecida? ¿Veis cómo va este efecto abombado? ¿Pasa? Y este es el conjunto de cómo se quedaría todos los paneles. Vais viendo que aunque sea plano, tiene visualmente cierto volumen. Es una chorrada.
Ahora lo vamos a pasar al campo práctico, para que lo veáis. Esto es lo práctico. ¿Pasa? Tengo las piezas, dibujo la división entre los colores, aplico el primer color, ¿pasa? Aplico el segundo color y tengo la pintura base. ¿Lo aplicas a mano alzada? Sí, esto está aplicado a mano alzada. Sí. Con acero 1 de... No, a lo que tienes que diluir mucho la pintura en la junta y ya está. ¿Sigue? Bien. Para el verde, cuando vamos a hacer los degradados de los aviones, hay dos situaciones, que son los arañazos y los desconchones. Los arañazos los hacemos con el color verde y usamos un verde más claro. No llega al metal. No llega al metal. Araño la pintura, pero no desconcho la pintura. ¿De acuerdo? Así que utilizo un gris verdoso y voy desconchando solamente el verde. Después, con un color un poquito más claro, aplico ese color en la cabeza de los tornillos que sujetan la tapa del capó al motor. Y repito la misma operación con el gris, solo que usando un gris más claro. ¿Sigue, Nico? Aquí en la cabeza de los tornillos de la pieza del capó, lo mismo. ¿Los veis? Las cabezas siempre, como están un poquito más elevadas, le doy un poquito más de luz. Y aquí... perdón. Y aquí ahora... No, dale para atrás, ¿qué estás pasando? Ahora le doy a todo esto, le doy una capa de barniz brillante, ¿sigue? Y ahora aplico un lavado. Aplico un lavado, es marcar las líneas de los remaches, esperar un ratito y después con un paño ir quitándolo. Y a medida que lo vais quitando, vais viendo cómo se quedan marcados todos los remaches. No hay que embadurnar toda la pieza con una brocha y hacerle así, porque una vez que seca el producto, se queda un pequeño surco oscuro que le da todavía más volumen a modo de sombra. En las juntas. En la junta. Hay que procurar marcar con este ancho de la puntita del pincel cada una de las uniones, porque si le das a toda la pieza, oscureces toda la pieza. ¿De acuerdo? Retiro el excedente. 2-3 minutos. 2-3 minutos. Y después, este es el aspecto de la pieza. Vamos. Ahora empieza lo que yo dije antes. Ahora aplicamos el óleo en la esquina superior. Esta pieza de aquí es la parte de arriba del capó. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Pues 1, 2, en esta esquina de aquí, en la de arriba, en el centro. Y en estas dos de aquí sería aquí y aquí. Lo vais pillando, ¿no? Más o menos. Vale. Es cuestión de ver la dirección de la luz. Aplico el óleo y aquí empiezo a difuminarlo. Aquí se ve un poquito tosco porque lo estoy difuminando de la primera pasada, pero aquí ya se va matizando. Cuando difuminas el óleo, manchas el pincel con un poco No, jamás. Esto es óleo seco. Yo jamás uso disolvente para óleo. Esto es el óleo seco. Sí. Repito la misma operación con un gris claro en el gris. Lo difumino y este es el aspecto que queda. ¿Pasa? Ahora la sombra, el tono de sombra me sirve para toda la pieza, con lo cual hago, en vez de hacerlo aquí, lo hago aquí. Lo vais viendo, ¿no? Aquí esta L, aquí plano, y aquí la L invertida, Repito otra vez la operación, tracatrán, y aquí veis la pieza. ¿Pasa? Y esta es la pieza terminada. Esto es una pieza plana. Y ahora, desde la distancia, ¿no vais viendo cómo la chapa parece que tiene ese volumen abultado? ¿Pasa? Y esto es la pieza ya colocada en el
¿Vale? Ahora empieza lo divertido. La pintura. Siempre hay que primero intentar limpiar toda la superficie del avión. Yo uso un pequeño trapito con lejía, ¿de acuerdo? Y procurar no manchar mucho con la grasa de los dedos la superficie. ¿Pasa? Aplico lo primero de todo el color negro en el parabrisas del avión para que se vea después con la pintura, que se vea el interior, el color interior de la cabina. ¿Pasa? Y ahora empiezo con los colores. Siempre empiezo por el color más claro. ¿De acuerdo? Darle a... No le des. De momento voy a seguir con esto. Aplico siempre primero el color... Para atrás. No le des. Ratón. Ahí. Con el ratón. Aplico primero el color gris claro. Siempre hay que empezar por los colores más claros. Aplico el color claro y después el color claro mezclado con un poquito de blanco para darle volumen y que no se me quede tan plano. Voy marcando las líneas de remache, las líneas de paneles y a lo mejor el frontal de algunos paneles. Y vais viendo que con esta pequeña técnica ya el avión ha cogido un poquito de volumen. A continuación, usando un color tierra, arena, un poquito oscuro, voy con la pintura muy diluida, voy aplicando los desgastes a modo de polvo solamente alrededor del área de los trenes de aterrizaje, de la cola y de las superficies de atrás. El avión está así y esta es la parte que está más cerca de la tierra. Cuando el avión avanza, toda esta parte de aquí se llena de polvo y de tierra y esta parte de aquí, sobre todo la parte de los flaps y los trenes de aterrizaje. ¿Sigue? Y ahora en grande lo vais viendo el aclarado de los paneles, de la línea de los remaches, y después termino todo el proceso con un color un poquito más oscuro que doy. Esto tiene esta forma así, pues voy dándole aquí, voy a modo de sombra, voy dando un poquito por aquí, a lo mejor por aquí, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Ahora empiezo con el camuflaje, para no perderme, porque yo muchas veces me he confundido y he pintado el gris en el lugar del verde y el verde en el lugar del gris. Lo que hago es que con un lápiz rayo y digo, esto es verde y esto es gris, punto. ¿Sigo? Dale, aplico el gris, aplico el verde y ahora empiezo a pintar la parte de las bandas. Enmascaro esta parte de aquí, que es la banda de identificación de los aviones de la RAF. Aplico el verde pato este feo que llevaban en la cola, retiro la máscara, sigue. La puñeta de este modelo es que lleva las letras del código del avión, las lleva dentro de donde van las bandas de invasión, así que tengo que tapar el perímetro de la letra para poder pintar la banda de invasión y que esto se quede en el color del camuflaje. Marco la distancia de las líneas de invasión y aplico el blanco. Lo único que hago después es dividir en 5 y enmascaro el blanco y enmascaro el blanco. Aplico el negro y retiro todas las máscaras. Ahora repito la misma operación de enmascarar las bandas amarillas del borde de ataque en los wallways. Aplico el amarillo y aplico el negro y retiro las máscaras. Y este es el aspecto que tiene el modelo hasta este momento. ¿Ves? Aquí va una letra y por eso se ve el hueco. ¿Perdón? Dale para atrás. En esta parte de aquí hago el mismo proceso que abajo, que es darle, no en toda la superficie, sino en algunas líneas, el gris mezclado con un poquito de blanco, ¿de acuerdo? En la banda, en las partes del gris del camuflaje. ¿Pasa? Y repito la misma operación con un color arena, con un color buff antes, en el amarillo, en el verde. ¿Pasa? Ahora, con máscara, como la veis aquí, pinto las escarapelas, la bandera en la cola. ¿Pasa?
Y aquí, este es el borde de ataque del avión en profundidad, ¿de acuerdo? Cuando ya tengo pintado las bandas de invasión, lo que hago es después, con un color, y yo suelo usar una mezcla entre negro mate y marrón mate, al 50%, el color que dé, lo disuelvo en un 90% en alcohol y un 10% de pintura. Y le doy esta pátina de suciedad, ¿de acuerdo? Y después, con un lápiz acuarelable en negro, voy haciendo pequeñas picadas en el negro. En el blanco. En el negro utilizo un gris, voy haciendo pequeñas picadas. Y después voy haciendo el mismo tipo de picadas con un marrón más oscuro y después con un marrón más claro. E intensifico aquí el desgaste, este es el borde de ataque, y a medida que me voy separando el borde de ataque, voy aliviando el punteado. ¿Sí, por favor? Para rematar, cojo un trocito de esponja, la mojo con un poquito de pintura, y lo mismo que la técnica del pincel seco, la seco un poquito, y voy haciendo ya un pequeño punteado. Y aplico todo después un barniz brillante. ¿Sí, por favor? Ahora, como hice en el capó, realizo un desgaste con el lápiz acuarelable en color plata. Solamente el desgaste no es todo el avión, el desgaste es en la parte del motor, en la parte de la cabina y en la parte de la bahía de las armas. Aquí el mecánico apenas se pone, y aquí tampoco. No hace falta degradar todo el avión, solamente en la zona donde más se usa el avión, que es esta parte de aquí, el motor y los cañones. Paso, por favor. La parte inferior, estos son los anclajes de los cohetes, estas son las salidas de las vainas de los cañones, estos son las bahías de los trenes de aterrizaje con el efecto del polvo hacia atrás. Todo eso con la pintura muy diluida. La para atrás. ¿Vale? Le doy una capa de barniz brillante a todo. Y ahora, con una aguada en marrón oscuro, marco todas las líneas de remache y todas las líneas de paneles. ¿Pasa? Retiro el producto y ahora, con la misma aguada, pero con un color gris claro, en algunas partes del remachado, aplico ese tono. ¿Por qué? ¿Pasa? Porque una vez que lo retire, no sé si se va a ver, una vez que retire esa aguada, cuando retiro la aguada se quedan todos los tornillos marcados en un gris muy clarito y parece que es el desgaste de la cabeza del tornillo. Y sobre todo se tiene que dar en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, que es donde se sube más el personal de tierra, y en esta parte de aquí, que es el borde de ataque del avión. ¿Sigue? Aquí aplico ya el barniz mate. ¿Sigue? Retiro todas las máscaras, todas las piezas ya preparadas para montar, y aquí ya está el avión terminado. Aquí vais viendo el efecto de las luces y sombras que os dije en la parte práctica y teórica que os dije antes. Vais viendo cómo estos paneles parece que van teniendo... El avión es completamente plano, pero hay que procurar darle volumen. Vais viendo cómo esta parte de aquí está más ennegrecida que esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí se ve bien, lo vais viendo, ¿no? Esta parte de aquí, que es donde reciban, estos aviones eran de ataque a tierra, más de una vez pasaban a través de una bomba, o sea, a través de una explosión, y se comían todo el hollín o toda la pólvora. Esta parte de aquí, que es por donde subían el personal de tierra, pero lo que son las puntas de las alas, la parte de esta del fuselaje, esta parte de la cola, esta parte de la cola aquí, sí, ¿sigue?
Y esto ya pues son fotos básicas y generales del modelo. Cableado, ya son las pequeñas tonterías que hay que hacer al final. Puntillas de pintura algo descascarillada en el borde de ataque. Sí, básicamente el avión. El cliente lo pidió pues con todo el motor al aire, todos los accesos abiertos, porque la maqueta la verdad que es así. Ennegrecer la salida de la cancha de los cañones. Aquí veis en las tapas la parte que está pegada al avión oscura, esta parte de aquí de alta más clara. Y vais viendo en cada uno de los paneles, como vais viendo que el avión tiene más vida, pero sin pasarse de los efectos. ¿Pasa? Y ya está. Y ahora